se ve. Ya, pues, tiempo. 6 de la tarde con 30 minutos, 6 con 30 minutos. Está usted en la tercera edición de Yaví Informa. Carla García y Héctor Tinteya. Estamos hasta las 7 de la noche. Como lo anunciamos hace unos momentos, estamos con el doctor Ildefonso Hernández. Él es cubano y viene a dar una conferencia magistral: cómo evitar niños, adolescentes y violentos y con baja autoestima. Él va a explicarnos un poquito de este tema. Por supuesto, él es un psicoterapeuta, ¿no es cierto?, que nos va a explicar un poco el tema y esta gran problemática que tenemos a nivel nacional, pero sobre todo en Arequipa. Doctor Ildefonso, ¿cómo está? Bueno, ante todo, buenas tardes, Héctor y Carla. Es un gustazo estar acá de nuevo con ustedes en Radio Yanaví, una radio que tiene buena aceptación, y a nosotros nos encanta estar acá compartiendo nuestros conocimientos. Yo empiezo por esta pregunta, que es el título de esta charla magistral, de esta conferencia magistral. ¿Se pueden evitar, teniendo en cuenta nuestra realidad, teniendo en cuenta ahora los adelantos tecnológicos, niños y adolescentes violentos? Claro, hermano, perfectamente se pueden evitar niños violentos y sobre todo los adolescentes violentos y con baja autoestima, siempre y cuando tengamos un trabajo profiláctico con la familia. La célula fundamental de la sociedad, lo sabemos todo, de la familia, y ahí es donde tenemos que incidir nuestra manera de prevenir en todos los entornos desde el punto de vista social, ¿no? Mira, te explico muy rápido para ir al grano, ¿no? Primero, soy representante del Centro de Integración Bioemocional Perú-Cuba. Es una empresa peruano-cubana que tiene nuestro representante hasta acá con nosotros, el presidente, el doctor Arielfilio Rojas, el doctor Unari Causa, que acaba de ser condecorado. Para nosotros es un orgullo que esta sede pueda venir a Arequipa, porque precisamente Arequipa es una de las grandes ciudades que tienen estos temas de alta incidencia de violencia intrafamiliar. Hermano, claro que se puede prevenir, y yo te voy, como te explicaba, directamente desde el embarazo. Hay una tendencia importante de no comprender que cuando la señorita o la señora ya está embarazada, pues entonces comienza ese feto a recibir un conjunto de informaciones del entorno familiar. Esa energía negativa de maltrato, de bochornos, de humillaciones, como todo lo demás de alegría que va a tener la embarazada en su entorno, va a repercutir en el cerebro del feto. O sea que el niño que está en formación, ya en sus 2 primeros meses de embarazo, que están formándose los órganos y sistemas, ya el niño está recibiendo información negativa de violencia y baja autoestima. Luego, el niño, en la otra etapa más importante que explicamos, está el tema de 0 a 7 años. Un niño que sea totalmente maltratado para poder hacer entender que la disciplina es de una manera o de otra, pues un niño que codifica el aprendizaje de que para resolver los problemas de ira o de tristeza o de no competencia con alguien o de no entenderse con alguien, pues lo harían con la violencia. Déjame decirte algo muy importante, Carla y Héctor, que cuando hablamos de violencia, una de las cosas más importantes que voy a explicar en la conferencia de ayer es cómo identificar la violencia. Muchas veces creemos que la violencia solamente son los golpes. El silencio también es violencia. Cuando hay violencia económica en la familia, que el padre o la madre no permite que el prójimo o su esposo o su esposa puedan manipular o pueda ejecutar la ganancia de la casa, estamos hablando de violencia económica. Cuando estamos tocando al niño, lo estamos violentando sexualmente, pues es una violencia sexual. O sea, hay violencia psicológica cuando maltratamos al niño, lo comparamos con el otro o simplemente humillamos a sus hermanos. Usted ha hablado de un punto importante que es de la familia, ¿no? Todo se gesta en la familia. Lamentablemente hay una gran disfuncionalidad en torno a la conformación de las familias en nuestra sociedad. Digamos, el nivel de separación, por diversos motivos de las familias, cada vez es más creciente. Y esto parece que no se va a revertir. Entonces, de arranque estamos viendo que estamos partiendo de manera debilitada en ¿cómo, digamos, de alguna manera suplementar esto? Claro, yo creo que lo más importante es que las familias y la Organización Mundial de la Salud prevé la prevención de la violencia en 3 etapas. Hay una etapa fundamental, y que es la primera, que es el cambio de paradigma. Primero, que el golpe o cualquiera de las manifestaciones de violencia no resuelve la disciplina de ningún niño, de ningún adulto. Imagínense, yo siempre digo jocosamente en las conferencias, que bueno fuera que nuestros jefes, nuestros empresarios nos golpearan por equivocarnos en la empresa. Vendíamos todos los días revolcados a golpes con el jefe, ¿no? Qué bueno fuera que la abuela la golpeara porque se equivocó, se le botó la sopa en la mesa. O qué bueno fuera que el padre, porque se le quedó un botón mal puesto, le diera un golpe a la esposa por el ojo. Entonces, pero sucede en muchos casos. Entonces, ¿por qué no comprender de que el niño no aprende con el golpe? Que la letra no entra con sangre, hermano mío. Eso es un principio erróneo, y por eso que los padres lo ponen con nalga y todo en la escuela.
Maestro, por favor, si se porta mal, usted también está autorizado a golpearlo. Luego ese niño, yo lo explico siempre, una vez y otra vez, llega a tener una novia. ¿Cómo reduce el orden la novia? A golpes. ¿Cómo reduce a su hijo que acaba de nacer de esa esposa? A golpes. Si la esposa se va con otro, porque simplemente fue disfuncional la pareja, porque los seres humanos, como usted decía, hay un crecimiento importante de divorcio temprano, pues entonces quiere matarla porque se siente dueño de su esposa. Muchos padres de familia, doctor, yo he escuchado muchas veces en especialistas esta misma respuesta que usted nos está dando, ¿no es cierto? Que la violencia solamente va a generar violencia, pero algunos padres de familia, cuando uno les dice esto, ¿no? Les transmite, dicen, mentira, ¿por qué? Porque mírame a mí, mi papá, mi mamá, mi ambiente familiar me golpeó, mis profesores me golpearon, y ahora mírame, soy exitoso, no hago daño a nadie, tengo una familia feliz, ¿no? O sea, en fin, sin ir a pormenores, pero se muestra como ejemplo. Entonces es mentira, dice que el castigo no genera buenos hijos, sí. Es un falso paradigma, es una falta de creencia. Cuando usted le revisa los huesitos, y yo digo los huesitos, un densímetro de cómo está el sistema óseo osteoarticular de esa persona, está desvalorizado. Pero más que eso, tienen impotencia sexual, tienen tumores de mama, tienen gastritis, tienen dolor de las rodillas, se le cae el pelo. Se autoengaña, dice usted. No, yo lo que le estoy diciendo, que ese que fue golpeado, que cree que la mamá lo enseñó a base de golpe, sí, tiene enfermedades en el cuerpo físico, pero no lo reconoce, no es médico, no lo sabe, no es psicoterapeuta como nosotros, que gracias a Dios podemos estudiar esto hace más de 15 años, y ver las consecuencias que tiene la violencia a esa persona que está diciendo que fue... Mi mamá me decía lo mismo. Mi mamá me dice, somos 9 hijos, eso al principio, antes que yo me formara en estos temas, y me decía, hijo mío, pero somos 9 hermanos disciplinados, somos honrados, no robamos, pero mi mamá hasta hoy, que tiene 75 años, llora cuando se acuerda de los golpes que le daba mi abuela. Imagínense, esos dolores y esa carga, no tiene rodilla, y esa no tiene una costilla que no le duela. Eso también les digo yo, o sea, ese hombre, esa persona, ese ciudadano, padre de familia, ahora no quiere reconocer algo que de repente está en su mente. Claro, ¿cierto? Entonces, sí, que está codificado y además quiere transmitirlo. Fíjense que cuando yo explico la conferencia, una de las cosas que ponen los padres como ejemplo es eso. Hijo, no puedes llorar porque te golpeé, porque a mí me golpearon y no pasó nada, estoy vivo, mira qué tamaño tengo. Pero saben que al final la violencia y el bullying, usted ahorita me preguntaba, el tema del bullying, que a los padres que me escuchen, por favor, y a los maestros, presten atención. El bullying, queremos expulsar al niño de la escuela, queremos reprimirlo, pero no sabemos en la concreta que esos niños que fueron violentados en su casa, que fueron violados sexualmente, que permitieron que el tío se burlara, que se aprovechara sexualmente a una chica, que su hermano, su primo o su tío también fue tocada, pues entonces vienen a la escuela a devolver su violencia. Eso lo saben los médicos, los grandes científicos. Doctor, entonces estos niños, estos adolescentes que cometen agresiones hacia sus compañeritos, en realidad no son el agresor, sino son la víctima, digamos. Son víctimas y agresores. Y estas situaciones son un reflejo de lo que viene pasando. Efectivamente, fíjate que nunca va a haber un bullying, nunca vas a ver un niño burlándose de otro que sea más fuerte. Nunca he visto un bullying de un chico que sea más fuerte que el que se está burlando o que está dando golpes. Siempre van al más débil, a la niña, al niño más chiquito, al gordito, al que tiene espejuelo, al que está introvertido, al que está reprimido, que además, por las mismas situaciones que hablo, tiene muy baja autoestima. No es capaz de defenderse, no es capaz de tener un criterio propio, se han afeminado por diferentes razones, biológicas o no, y son niños que reciben entonces la violencia de estos niños que ya están violentados en la familia. Hay dos bulleados. Tanto el que es bulleado como niño y el otro que está bulleando porque alguna vez o seguramente también bulleado en su casa. Seguramente. Mire que cuando nosotros tenemos una empresa, esto se lo voy a decir con mucha responsabilidad. Usted ve una empresa, un centro de trabajo, un jefe que grita muchísimo, que da golpes en la mesa, y que dice que casi le dice malas palabras a su subordinado. Nada, un hombre gobernado en su casa que cuando ya lo ponen a fregar, pero no fregar voluntario, fregar obligado por la esposa, son hombres que son muy femeninos en su casa, son muy sumisos. O sea, no estoy hablando de la cooperación normal, común, porque yo soy uno de los que lavo el frío y lavo calzoncillos. O sea, yo coopero con mi esposa. Exacto. Pero estoy hablando de esos personajes que son ogros en la calle y son personas que reciben violencia en su casa. ¿Bipolar se lo puede decir? No, bipolar es otras enfermedades mentales, no exactamente así. Pero bueno, son hombres que tienen doble personalidad. O sea, lo que quiero decirle en concreta son hombres que son muy chiquitos por dentro, que llevan mucho miedo. En Cuba, cuando comenzamos las investigaciones en adolescentes, pues el tema más común fue miedo. Las personas son violentas, tienen mucho, pero mucho miedo interior.
no son violentos para coger una ametralladora y salir a defensa del país, son personas violentas con el más débil. Con el más débil, Doctor, con la mujer. ahora, ¿cómo cambiamos esta mentalidad del tema de la violencia? Justamente a través de las redes sociales, por ejemplo, nos comenta un seguidor, Puma Ponce, Gustavo, y nos dice: hoy en día la juventud es más rebelde debido a que ya no se les puede tocar ni un pelo. ¿Cómo cambiamos esa mentalidad que de alguna manera... Cuando hablamos de no tocar un pelo es porque heredamos de los abuelos que no vale nada en la opinión del adolescente. No vale nada la educación sexual. Yo le explicaba hace muy poco que no le explicamos a los adolescentes la educación. Los padres no le enseñan a las niñas y a los niños cómo enfrentarse a la sexualidad. Luego de 12 a 14 años que tiene una explosión sexual, que hay un cambio de hormonas, que ya le salieron los senos a las niñas, que el niño ya tiene pelos, que está queriendo tener 4 novias al mismo tiempo, la novia y las chicas también, pues no saben cómo educarlos sexualmente y cómo entrar en negociación con los horarios, con las modas, con el criterio que tiene que tener ese joven que lo estás formando para que sea un adulto. Entonces lo tenemos en cero, opción cero, o lo tenemos sobreprotegidos, que es otra manera de violencia increíblemente mala, porque la sobreprotección hace que un niño no tenga alas, que no tenga criterio propio, y cuando llega a cierto trabajo son unos panguatos, no saben decir sí o no y no tienen criterio, o simplemente, como usted decía ahorita, son la tendencia a las personas introvertidas. Hay muchas maneras de manifestar la violencia. Si no tenemos y le ponemos coto a estos adolescentes, que les ponemos la ley del juego, pero dándole participación, que entendiendo que se está transformando en hombre y en mujer. Ese es el otro lado. Yo también en profesiones laborales miro mucho ese tema, ¿no? Escucho este tipo de respuestas de doctor Hernández. Dicen, bueno, ¿por qué le sobreproteges? ¿Por qué le encaprichas mucho a tu hijo? No, un momentito. Mi hijo va a tener lo que nunca tuve yo. Dice, ¿no? Ya. Y entonces le da todo tipo, digamos, de comodidades, entre comillas, y lo sobreprotege también en todo caso. Y de repente le está haciendo un daño tal vez peor del otro lado. Mira, el niño tiene que aprender por los valores que tiene la vida, no por lo que tiene. Yo le puedo decir, y lo he dicho en muchas tribunas, yo tengo más familias disfuncionales con dinero que sin dinero. O sea, hay más niños violentándose, cortándose las venas, más niños con suicidio de familias adineradas, simplemente porque no le tienen valor a la vida. Yo creo que si usted tiene la oportunidad de comprar un carro a su hijo, cómpreselo, pero diga con el valor que tiene, con el principio que tiene y con el estímulo que se lo ganó. Porque no hacemos el niño más feliz porque le demos más, sino cómo se lo damos, porque el niño tiene que ser cooperativo desde chiquito. Un niño que no sepa cooperar con su entorno, pues no va a ser un mal trabajador, va a ser egoísta. Ahora, hay que decirlo, que este es un proceso, ¿no es cierto?, que tiene que ver evidentemente con la educación, porque yo lo quiero llevar al plano más social, doctor. Nosotros en muchas ocasiones vemos que nuestra sociedad en general quiere mano dura, ¿no es cierto? Ve mucha delincuencia, entonces nos sentimos de repente de alguna manera convencidos con que un gobierno tenga mano dura, no sería una dictadura, ¿no es cierto?, que reprimir, ¿no? Y esa dictadura puede llegar a ser gobierno, ¿no es cierto?, tiene una mayoría en el Congreso de la República, y muchos como que añoran esa mano dura ya desde el momento, desde el poder, digamos, desde lo macro. Tiene que ver algo también con esta concepción que tenemos. Claro, hermano, es que todo es una herencia transgeneracional. O sea, cuando nosotros vemos a las personas que, yo le decía ahorita en un taxi, ¿no?, un niño que puede arrebatar un celular, es una víctima de la sociedad. Él no es el que está victimando a la sociedad, él es víctima de la sociedad. Una sociedad que no pudo poner en orden a la claridad espiritual y de salud mental a la familia. No supo educar a la familia, no supimos llegar a donde tenemos que llegar. Yo creo que nosotros humildemente, lo digo con mucha sinceridad, estaremos aportando a todo el Perú y toda Sudamérica, porque hemos trabajado en Uruguay, en Argentina, en México, en Barcelona. Estos temas de intervención con la terapia de interacción emocional y sobre todo el tema de la violencia en Perú, que no solamente en Perú, porque en Cuba también hay violencia, pero bueno, hay programas y hay otros temas que pudieran estar ayudando un poquito mejor. Pero nada. ¿Cómo podemos hacer entonces como sociedad o como personas, cómo podemos empezar para reducir estos índices de violencia? Bueno, yo creo que lo más importante es educar a nuestros niños desde 3 años en adelante. Yo creo que si nosotros, es un cambio de paradigma, no se logra de un día para otro, si nosotros logramos que nuestros niños expresen sus emociones y no sean violentos con su juguete. Fíjense, yo ponía un ejemplo ahorita en una entrevista que es: si un abuelo maltrata a golpes al padre, el padre maltrata a golpes a su hijo, el niño de 3 años coge un martillo, que lo he visto, golpeando el juguete y lo desbarata a golpe. No sabe cómo expresar la violencia que heredó transgeneracional. Nosotros llevamos por dentro como mínimo 4 generaciones desde el punto de vista emocional heredados en nuestro ser y en nuestras células. Eso se está científicamente demostrado. Y si nosotros aprendimos violencia, como pasa con las mujeres, como usted decía ahorita,
Si la chica le dicen, la bisabuela le dice, soporta eso porque es tu esposo. Viene la madre y dice, es tu esposo, límpiate las lágrimas, por favor, ponte a cocinar, que para eso eres esposa. Entonces no le estamos, incluso las madres que son machistas, enseñan a sus varones que no ayuden a las niñas. Pero si están haciendo trabajo forzoso, los varones y las hembras tienen que cooperar. Yo creo que en una casa, nosotros no ponemos fórmulas específicas cada cual, pero es muy importante lo que usted decía. Tenemos que educar a nuestros niños de esta etapa temprana. Cuando un niño llega a 7 años, amigos míos, tiene ya casi la personalidad concebida como va a ser. Después la sigue educando hasta los 18, 21 años. Pero si en esa etapa no lo comprendemos y queremos ser violentos con adolescentes porque está en una etapa difícil, que lo que necesita es ser comprendido, ser atraído a la familia. Él no se quiere ir con sus amigos, él necesita un reconocimiento de grupo. Y por eso ellos abandonan a la familia para estar con sus amigos. Pero entonces, si no lo entendemos, no vamos a proyectar niños con una salud emocional saludable, ¿no? Bueno, todo esto y mucho más seguramente se va a dar en esta conferencia magistral. Esto va a ser el sábado 3 de noviembre. Este sábado, a partir de las 6:30 de la tarde, en el Teatro Fénix. El Teatro Fénix, saben que queda aquí en la calle San Juan de Dios y calle Morán, ahí nomás. Es un lugar muy amplio, muy bonito además. Y los informes se pueden hacer a este número, al 912-916-499. Le repetimos, 912-916-499. También tiene WhatsApp, por supuesto, para mayor información. Y además, si usted llama, ¿no es cierto?, diciendo que ha visto al doctor Ildefonso Hernández aquí en la tercera edición de Radio Yaraví, automáticamente va a entrar de manera gratuita. Esa es la cosa, sí, así mismo. Queremos agradecer esto, el compromiso suyo, agradecerle primero a nuestro director, el doctor Alefilio Rojas, que preside nuestro centro, agradecerle a la Milenaria, que es una institución maravillosa que también ha recibido sus directivos la distinción de honor y causa, y al Cartibulaje en 5 acciones, que son empresas y productos que nos permiten a nosotros sustentar estos eventos tan importantes. Si logramos que el teatro llegue a sus 800, 750 personas, pues estaremos felices. Serán 750 personas que entenderán un cambio de paradigma que, déjeme decirle, no lleva un sol de inversión. Simplemente llegar a la familia y comenzar a cambiar un nuevo paradigma. Sí, por supuesto que sí, vamos a estar por eso apoyando esto. Nosotros vemos permanentemente hechos de violencia, ¿no es cierto?, en pequeños, en mujeres. Somos uno de los países que tiene mayor cantidad de feminicidios, somos una sociedad donde se andan suicidando a cada rato, ¿no es cierto?, y algo está mal en nuestra sociedad. Por eso impulsamos este tipo de eventos desde el Estado, desde las instituciones privadas. Muchas gracias, doctor Ildefonso Hernández, y bienvenido. Gracias a esto, gracias a señorita por haber permitido la... Muy bien, 6 de la tarde con 48 minutos, es momento.